Ok. Bueno, les comentaba, ¿no?, que en la clase anterior habíamos hablado ya de los métodos de diagnósticos para abdomen y pelvis. Y ahí están nuevamente los más importantes, ¿no? La radiografía simple de abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía contrastada, o también puede ser simple, y la resonancia magnética con la angioresonancia, ¿no? Lo que más se utiliza como métodos diagnósticos para abdomen. Por allí hay unos estudios muy se usa poco, ¿no? Pero para patologías eh, puntuales, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, la ecoendoscopía, que sirve mucho, valora mejor cuando quieras estudiar, por ejemplo, una lesión pancreática y quieras tomar biopsia de páncreas. O también te sirve para hacer los estudios de canalización de la papila de Vater, ¿no? Para hacer la CEPRE. También lo puedes hacer por medio de esta técnica, la ecoendoscopía. La ecoendoscopía valora muy bien todo lo que es el tubo digestivo alto en general, ¿no? El esófago, el estómago y también los órganos adyacentes. El que está más cercano es el páncreas. Pero aunque se puede valorar también órganos un poco más lejanos, como por ejemplo los riñones, etcétera, ¿no? Pero está indicado justamente para ver tubo digestivo alto y se ve bastante bien al páncreas, ¿no? Y se pueden tomar biopsias también a través del estómago, perforando la pared del estómago con una aguja fina, puede llegar al páncreas. Pero son para patologías muy puntuales, como le decía, ¿no? La elastografía, que se habló también algo de elastografía, esta técnica sirve más, se hace mediante ecografía, ¿no? Sirve más para ver fibrosis hepática, ¿no? Fibrosis hepática. Se puede hacer elastografía de cualquier otra lesión, ya sea, por ejemplo, tiroides, un nódulo tiroideo, un nódulo mamario, etcétera, ¿no? La colonoscopía virtual por tomografía es una técnica que se hace para estudiar lesiones intraluminales en el colon, sobre todo en el colon. En aquellos pacientes, por ejemplo, que por A o B motivo no podemos hacer una colonoscopía, tiene esta opción, la colonoscopía virtual por TC. Ya, también repasamos un poco lo que es la simple abdomen, los elementos anatómicos que podemos ver en una simple abdomen. Recuerden que puede ser de pie, tomadas de pie o acostado, ¿no? Las dos formas. Cuando se toma una radiografía de pie, generalmente cuando queremos ver signos de obstrucción intestinal, cuando queremos ver, por ejemplo, una tosis renal, una caída del riñón. A veces el riñón puede llegar hasta acá, hasta las crestas ilíacas, por una tosis, ¿no? Se cae el riñón. Igual en las vejigas, ¿no? Para ver los descensos urinarios, descensos vesicales. ¿Qué elementos vemos aquí en la simple abdomen? Por ejemplo, aquí vemos claramente lo que es los psoas, a cada lado de la columna. Vemos estas estructuras que son las goteras paritocólicas. Vemos las siluetas renales que corresponden a estas sombras, ¿verdad? De cada lado. Y vemos la punta del lóbulo derecho del hígado que está protegido por los arcos costales.
Esta es una forma rápida de ver, por ejemplo, cuando hay hepatomegalia. Normalmente la punta del lóbulo derecho no debe sobresalir al reborde costal, fíjate, ¿no? Entonces, cuando se ve que la punta del hígado rebasa el reborde costal, estamos hablando ya de una hepatomegalia. Aquí también podemos ver todo lo que es el colon. ¿Ve? Por ejemplo, este es el colon derecho. Este sería el colon izquierdo. Recuerden que el colon, las asas del intestino grueso, por lo general tienen mucho más gas que líquido, ¿no? Hay más aire que líquido. En cambio que en las asas del intestino delgado hay más líquido que aire. Por tal motivo, como hay mucho líquido y el líquido a los rayos X tiene un comportamiento como densidad de tejido blando, entonces no lo vemos fácilmente al intestino delgado, ¿ya? Pero al colon sí, porque hay mucho aire, ¿no? Y el aire es muy fácil verlo a los rayos X. Por ejemplo, aquí el colon transverso, fíjate, ¿no? Aquí se ve muy bien, colon derecho, colon transverso y ángulo esplénico y colon izquierdo, por aquí el sigmoide, ¿no? Y lógicamente las estructuras óseas que siempre hay que verlo, como es la columna lumbosacra, coxigia, huesos pélvicos, ilíacos, cabezas, cuellos femorales, ramas púbicas. ¿Ok? Entonces, esta es una radiografía donde lo patológico en esta placa radiológica es esto, ¿no? Esta imagen radiopaca que está proyectada hacia la cavidad pélvica a la derecha de la línea media, ¿ya? Que probablemente sea un cálculo en el ureter distal, ¿no? Ok, entonces hay muchas cosas que nos puede orientar en el diagnóstico a partir de una simple abdomen. Correcto. Ya, las imágenes de ecografía es un muy buen método de diagnóstico para ver lesiones hepáticas, pancreáticas, para ver patología uroobstructiva en los riñones, para ver tumores renales, cálculos, etcétera, ¿no? La vesícula para la vesícula es el mejor método de diagnóstico, la ecografía. ¿Ya? Siempre, por ejemplo, modo B, recuerden que la ecografía tiene básicamente dos modalidades, la modo B, 2B y la Doppler color. Pero el Doppler color, simplemente tú tienes el modo 2B y ahí pones al Doppler color. O sea, tendrías como un doble eco, ¿no? Modo B y modo Doppler color. ¿Ya? Bueno, los órganos vasculares, las estructuras vasculares, mejor dicho, se van a comportar como estructuras hipoecoicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la aorta en un plano longitudinal y aquí tenemos también a la vena cava inferior en un plano longitudinal. La vemos como estructuras hipoecoicas. O sea, recuerden que todos los líquidos en la ecografía se comportan como hipoecoicos. Mira, por ejemplo, la vesícula es una estructura hipoecoica, es decir, la bilis se comporta como líquido. Acá las estructuras vasculares en el hígado también son hipoecoicas, ¿no? Y al riñón siempre lo vamos a ver con esta doble ecogenicidad. En la periferia, que corresponde al parénquima renal, va a tener una ecogenicidad muy parecida al parénquima hepático, ¿no? Quizá un poquito menos, pero siempre el parénquima renal es un poco más oscuro que la médula renal. La médula renal es hiperecoica, ¿no?
o hiperecogénica, es brillante por la grasa, ¿no? La grasa en la ecografía tiene un comportamiento blanco, hiperecoico, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, aquí tenemos el vaso va a tener normalmente el vaso tiene una estructura similar a la del parénquima hepático, ¿ya? Entonces, la ecografía, excelente método para patología abdominal. Por ahí tiene sus limitaciones, por ejemplo, cuando queremos ver adenopatías retroperitoneales en pacientes un poco obesos, se hace dificultoso llegar hasta el retroperitoneo, ¿no? Pero de ahí en general la ecografía es un buen método de diagnóstico. Perfecto. Y luego tenemos la tomografía computada, que es mucho más anatómica, mucho más profunda, llega más a estructuras más profundas, valora tanto al hueso como a los órganos intraabdominales. No así, por ejemplo, la ecografía, ¿no? Por ejemplo, para ver aquí al hueso es difícil, ¿no? Es complicado. En cambio que la tomografía es mucho más, como le digo, anatómica, ¿no? Ahora, es aconsejable hacer, cuando se pide una tomografía computada del abdomen, por lo general la piden a veces simple, ¿no? Estudios tomográficos simples del abdomen. Y realmente te puedes quedar a veces con falta del diagnóstico, ¿no? Puedes reportar un estudio normal y el paciente tiene alguna lesión en el hígado, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, mira que aquí tenemos 3 imágenes del mismo paciente a la misma altura. Los cortes tomográficos se han tratado de hacer a la misma altura. ¿Ve? Aquí tienes al estómago lleno de medio de contraste oral. Todo esto corresponde al hígado. Esto de aquí que brilla corresponde a la aorta abdominal y esto de acá corresponde al vaso, ¿no? Entonces, fíjense que en el corte tomográfico simple prácticamente no se ve la lesión que está aquí. ¿Ve? Es totalmente isodensa con relación al parénquima. Es decir, tiene la misma densidad que el parénquima. ¿Ok? Pero mira lo que sucede cuando se introduce el medio de contraste, ¿no? Esta lesión tiene un realce muy significativo que se hace mucho más evidente en la fase portal, ¿ya? Portal. Entonces, la importancia de hacer estudios contrastados en abdomen y también en cráneo, perdón, y también en trauma cráneo, perdón, trauma abdominal, hay que pedir con contraste, ¿no? Siempre hay que pedir con contraste intravenoso. En este caso, el estudio ha sido hecho con contraste oral e intravenoso. Y hemos visto aquí una lesión nodular en el hígado, vascularizada, y que en la simple prácticamente no se lo ve. Bueno, igual otro ejemplo de una lesión hepática que prácticamente en la tomografía simple no se ve y que en la contrastada en fase portal, esta es la fase arterial, fase portal se hacen evidentes estos nódulos, ¿no? Estos nódulos hepáticos. Ya, ¿cómo reconocemos? También ya les indiqué cómo reconocer una tomografía en fase contrastada arterial y en fase portal de una simple, ¿no? La simple no va, lógicamente no se va a ver medio de contraste porque no se le ha inyectado al paciente el contraste intravenoso. La aorta está sin contraste.
La fase contrastada arterial la reconocemos porque la aorta se hace muy brillante, con un realce muy fuerte del contraste, y la fase venosa o portal, donde vemos mayor reconocimiento de las estructuras vasculares intrahepáticas. Y lógicamente la aorta ya muestra una densidad menor con relación a la arterial, ¿no? Es decir, se va lavando la aorta. Ok, entonces fase simple, fase contrastada arterial y contrastada portal. Ok. Aquí tenemos una colonoscopía virtual por tomografía computada. Así son las imágenes, ¿no? De una colonoscopía virtual por tomografía computada. Se hace unos barridos tomográficos, luego hacemos unas reconstrucciones, tratando de que quede dibujado solamente el colon. La máquina lo hace realmente. Lo único que uno hace es presionar teclas. Y luego, con un software especial, uno puede hacer una navegación intraluminal, ¿no? Siguiendo este plano, ¿no? Por ejemplo, empezando aquí, ¿no? Comienzas así. Y luego vas avanzando, ¿no? Vas avanzando este recorrido, colon izquierdo, y así, ¿no? Hasta donde más se pueda. Este paciente tiene un colon bastante fácil de navegar, ¿no? Hay otros colon que son muy complicados, muy tortuosos. En todo caso, las imágenes ya con la navegación intraluminal van a quedar así. Esto queda grabado en un video donde el paciente lo puede revisar. Y bueno, en este caso no encontramos nada significativo, ¿no? Estos son los pliegues. Y ahí está la luz. Acá lo mismo. No, nada importante, ¿no? Ya. La resonancia magnética. Igual acá en resonancia magnética también hacemos secuencias T1, T2, hacemos con supresión grasa, que sería la fiesta, esta secuencia que se llama fiesta, ¿no? Y realmente no cambia, el T1 va a ser siempre T1 donde la grasa brilla, y los líquidos, por ejemplo aquí el líquido del espacio subaranoideo, en la médula no brilla, entonces es un T1, ¿no? El T2, como ustedes saben, el T2, los líquidos van a brillar en T2, y en este caso tiene la vesícula como un pólipo parece, ¿no? La vesícula con una lesión ocupativa ahí, aparentemente un pólipo. Y aquí, por ejemplo, el líquido del espacio subaranoideo de la médula dorsal, ¿no? Hiperintenso. Entonces sabemos que es un T2. Supongamos, por ejemplo, que este paciente no tenga vesícula, ha sido operado. ¿Y cómo reconoces un T2? Bueno, aquí el estómago está con algo de líquido, pero muchas veces el estómago puede estar vacío, no hay ninguna asa por ahí, y te queda esto para reconocer si es un T2 o un T1, ¿no? Mira, el espacio subaranoideo hiperintenso. Acá, por ejemplo, el espacio subaranoideo es hipointenso. Ya, por ejemplo, esta es una imagen de colangioresonancia, ¿no? Colangioresonancia donde vemos bastante bien lo que son las vías biliares intra y extrahepáticas, ¿ya?
Esta técnica se hizo justamente para ver patología no solamente hepática, ¿no? Sino también, o de vía biliar, sino también se hace resonancia para otras cosas, ¿no? Quieres valorar una lesión hepática, un nódulo hepático, etcétera, ¿no? En todo caso, las imágenes de colangioresonancia se ven así, no usa medio de contraste, ojo, lo único que se aprovecha es la misma bilis que está en la vía biliar, ¿ya? Eso hace como medio de contraste, ¿no? Donde las estructuras biliares se van a ver con señales aumentadas, ¿no? Hiperintensas. Correcto. Y acá tenemos una secuencia en plano axial. Este sería un plano coronal. Plano axial, donde vemos a la vesícula con múltiples cálculos, ¿no? Mira, con múltiples cálculos, la vesícula biliar. ¿Ok? En este caso, la grasa se ha saturado la señal de la grasa. Ya no es hiperintensa. Acá quedó oscura porque hay esta señal suprime la señal de la grasa. Ya, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esos son los métodos diagnósticos. Con esto resuelves, yo diría, casi el 100% de la patología abdominal. ¿Ya? Para tubo digestivo, en realidad, lo mejor es la videoscopía y la colonoscopía, ¿no? Siempre van a tener ventaja, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una colonoscopía virtual por TC. No, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Por ahí se te puede pasar algún pólipo, alguna cuestión, ¿no? Bueno, veamos algún casito de abdomen. Por ejemplo, fíjate, este paciente, este es una radiografía de pie, ¿no? Mira, si comparamos esta placa radiológica de pie con esta que está acostado, totalmente diferente, ¿no? Muy diferente. Mira aquí, por ejemplo, estos son los niveles hidroaéreos, ¿no? Cuando uno ve asas intestinales, por ejemplo, estas son del delgado, ¿no? Asas intestinales del delgado, con estos niveles, líquido, y lo de arriba es aire. ¿Ya? Esto representa que el paciente tiene una obstrucción intestinal o un ilio, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas, ¿no? Tiene un ilio no obstructivo o tiene una obstrucción mecánica, puede ser. En todo caso, son criterios de parálisis del intestino o sufrimiento intestinal, ¿no? Podría ser también, en vista de que tienes una obstrucción, se acumula líquido, se acumula aire y te hacen los niveles hidroaéreos. Ya, es esta placa de tórax tomada de pie, ¿no? Y justamente este paciente tenía una obstrucción intestinal por adherencias, donde la simple abdomen mostró los niveles hidroaéreos. Luego la tomografía computada, en planos reconstruidos, mostró gran cantidad de líquido, mira, gran cantidad de retención de líquido en asas intestinales del delgado. Mucho más en el intestino delgado. ¿Ves? Y claro, este paciente tenía por aquí estas imágenes como que ven como lineales, corresponden a adherencias, ¿no? Por acá, mira, está de aquí. Estas dos imágenes corresponden a planos coronales y estas dos imágenes de acá corresponden a planos axiales. Esto, mira, por ejemplo, esta línea o banda corresponde a una
a una banda adherencias, ¿no? De adherencias. Aquí, por ejemplo, aquí tienes el útero en este plano axial, el útero en un plano axial o transversal, y todo esto corresponde al espacio de Douglas. Acá tiene el recto, con un poquito de aire. Entonces este es el espacio de Douglas que está relleno de líquido, porque esto podría ser la vejiga, ¿no? Pero esto es líquido libre en cavidad. La ecografía de este paciente reportó también líquido libre, ¿no? Y bueno, hasta ahí, ¿qué podemos ver en la simple en la tomografía? Aquí en la simple, niveles hidroaéreos, justamente mucho más evidentes en el intestino delgado. La tomografía lo ratifica, la gran distensión de asa del intestino delgado con retención de líquidos. ¿Ya? Y este paciente fue sometido quirúrgicamente a cirugía y mira las adherencias que tenía, ¿no? Eran unas fajas de adherencia, ¿no? Parecían correas. Y esto es lo que tironean a las asas intestinales y lo estrangulan a veces, ¿no? Y mira que este paciente ya tuvo sufrimiento vascular mesentérico porque ya hay necrosis intestinal, miren. Hicieron una resección de un gran pedazo de intestino delgado. Entonces, cuando uno ve dilatación de asa intestinal con niveles hidroaéreos más líquido libre en cavidad, hay que ir pensando que ese paciente probablemente tiene una obstrucción intestinal y las causas de obstrucción intestinal son múltiples, ¿no? Ustedes lo saben, o si no vayan a estudiarlo, pero por ahí están las más comunes, están las hernias encarceradas, están las adherencias, justamente como es el caso de este paciente, están los tumores, paciente dañoso, por ejemplo, hay que pensar en tumores, hay hernias intraabdominales también, ¿no? Hernias intraabdominales, invaginaciones. En los niños es bastante común las invaginaciones que producen obstrucción intestinal, ¿verdad? Entre otras. Ya, este otro paciente, recuerdo que este paciente llegó a la emergencia por un trauma de abdomen, trauma cerrado de abdomen, donde la ecografía mostró esta línea, esto correspondería al hígado y esto corresponde al riñón. Y este es el famoso espacio hepatorrenal, ¿no? O bursa de Morrison. ¿Ya? Entonces la ecografía mostró líquido libre en cavidad abdominal. Aquí también algo de líquido, me parece que es en la gotera parietofólica. Izquierda, porque acá también ves un poquito de líquido en el lado izquierdo. Los riñones que estaban bien, la aorta que estaba bien. Este es un corte axial, más o menos a la altura del riñón izquierdo. Y este es un plano coronal donde vemos al vaso, ¿no? Aquí trato de mostrarlos al vaso, que tiene una densidad doble, ¿no? Un área de menor ecogenicidad que el resto del parénquima. Este paciente tenía aquí una fractura esplénica. ¿Ya? Mira el riñón izquierdo. Entonces, en este paciente tenía ya, aquí podemos ver una lesión esplénica, ¿no? Si no hubiera sido con el contraste intravenoso, se te pasa el diagnóstico, ¿ya? Porque no se ven las contusiones en una radiografía en una TAC simple, perdón, una TAC simple, ¿no? Justamente, mira, esta es la pieza quirúrgica, donde el vaso estaba explotado, ¿no? Por el trauma, había explotado, pero por suerte
no se complicó el paciente durante la cirugía. ¿No? Salió bien. Correcto. Hasta ahí lo que es método de diagnóstico, ¿no? Vamos ahora a revisar eh, algunos casitos de patología hepática. Si no hay preguntas, continuamos. No, doctor, Sí. ¿podría agrandar la diapositiva? Ah, no te escuché, ¿ah? ¿Podría agrandar la diapositiva? Es que en mi computadora se ve más Sí, lo chiquita. que pasa es que si yo le agrando, no puedo mover la flecha, no puedo señalar. Ah, ya, gracias. Ahí está agrandada, pero la flecha se me pierde. Y no lo puedo agrandarla, no puedo, no sé por qué, ¿no? Ya. Bueno, en todo caso, un poquito de lo que puedo agrandarlo, lo voy a hacer, ¿ya? Para señalarles, voy a tratar de ir así, alternar, ¿ok? A ver, veamos un poquito, hablemos un poquito del hígado, la anatomía. Al hígado lo podemos ver tranquilamente con la ecografía, tanto con modo B como con Doppler color, ¿no? Y también lo podemos ver con tomografía computada, en la simple como en la contrastada, ¿ya? Eh, y la resonancia magnética también, ¿no es cierto? Ahora, la anatomía no va a cambiar, ¿no? Normalmente la clasificación original del hígado, la clásica, eh, como ustedes saben, pues hay un lóbulo izquierdo, ¿verdad? Hay un lóbulo caudado, hay un lóbulo cuadrado y hay un lóbulo derecho. Hay otra división segmentaria, como ustedes saben, que se divide en 8 segmentos, ¿no? Numerados desde el 1 hasta el segmento 8. Y esto se lo hace mediante la división de las venas suprahepáticas y del sistema portal, ¿ya? Entonces, esta división realmente es nueva. Ya los médicos, se puede decir, modernos, se habla siempre de segmentos, ¿no? De la segmentación hepática. Y lo podemos reconocer tanto en tomografía como en ecografía. Lo importante es tratar de describir una lesión y ponerlo en su segmento correspondiente, ¿no? Porque de esa forma el cirujano, si es una cosa quirúrgica, el cirujano tiene mayor facilidad para llegar a esa lesión, ¿no? Correcto. Entonces, también el hígado tiene se puede decir, una triple vascularización, ¿no? Que está dado por la arteria hepática, también que recibe flujo sanguíneo a través de la vena porta, ¿verdad? Y el sistema de drenaje lo hace mediante las suprahepáticas. Como ustedes saben, pues la arteria hepática es una rama del tronco celíaco, ¿no? Tronco celíaco. La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior y la mesentérica inferior también, ¿no? Forma parte de la vena porta, de la formación de la porta. Esta vena porta es importantísimo cuando hacemos Doppler color. Y el sistema de drenaje está dado básicamente por las venas suprahepáticas que hacen su drenaje hacia la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, en el Doppler hay que estudiar las características de cada una de estas
de estos patrones vasculares, ¿no? Mira, por ejemplo, yo no puedo aceptar al chico que está pidiendo, entonces tengo que volver ahí para poder aceptarlo. Ahí está. Ya, hagamos más grande. Ok, ahí estamos. Ya, mira, ahí les he puesto unas imágenes mediante ecografía, que es la que está a mi derecha. Esta de aquí es la ecografía. Este es un corte tomográfico. Más o menos agarrando las bases pulmonares, y este es otro corte tomográfico más hacia el lóbulo derecho, ¿no? Entonces, en este caso, lo que divide a los segmentos son las venas suprahepáticas. En la ecografía ahí tienes las 3 venas suprahepáticas, la vena izquierda, la vena media, suprahepática media, y la suprahepática derecha. Mira que a la izquierda de la vena suprahepática izquierda está el segmento 1, y el 2 y el 3, ¿verdad? El 4 lo encuentras entre la vena suprahepática izquierda y la media. ¿Ya? Mira, el 5 y el 8 lo encuentras entre la vena suprahepática media y la derecha. ¿Ya? Y el 7 lo encontramos a la derecha de la vena hepática derecha, ¿no? Ok. Recuerden que los segmentos más superiores son el 7 y el 8, ¿no? Que está en el lóbulo derecho. Acá, por ejemplo, en este corte que está más hacia abajo, vemos al 5 y al 6, ¿no? Siempre el segmento 5 está muy adyacente a la vesícula. Ya, la vesícula biliar corresponde a esto. Entonces, el segmento 5 está muy cercano a la vesícula, y el segmento 6 también está muy cercano al riñón derecho, ¿verdad? El 7 y el 8 son bien superiores, ¿no? Bien superiores. El 7 es posterior y el 8 es anterior. Ya, en todo caso, esta segmentación lo hace la parte vascular, ¿no? La parte vascular. Doctor, Sí. disculpe, para que no ponga a reproducir y no se pueda ver el cursor. En la esquina superior izquierda hay un circulito verde. Ese circulito es para maximizar la ventana, entonces ahí se va a ver un poco más grande. Ahí, ese. Pleno. Muy bien, gracias. Está bien. Ahí sí. Ya. Bueno, en este caso la vesícula es patológica, ¿no? Mira que tiene por aquí un calculito, ¿eh? Y la pared un poco gruesa, la vesícula, ¿no? Ya. Y aquí en la tomografía también podemos ver, primero localizar las suprahepáticas. Aquí tienes la izquierda, la media y por aquí la derecha, ¿no? Ya. Ok. Bueno, estas imágenes, por ahí aquí hay unos signos, ¿no? La literatura médica también se pone a hacer comparaciones, por ejemplo, a las venas las suprahepáticas. Mira la suprahepática izquierda, la media y la derecha, la compara en la ecografía, la comparan como el signo de las garras, el signo de la garra, ¿no? Como una garra de águila, ¿no? Las patas de águila, ¿no? Con sus garras. Ya, por ejemplo, aquí en la ecografía, fíjate al lóbulo izquierdo, la punta del lóbulo izquierdo, que por aquí estaría el segmento 2 y 3.
Todo esto es el lóbulo izquierdo del hígado. Y aquí la vena porta entrando. Entonces, esta es la cabeza de un tiburón. No sé si ustedes lo encuentran como un tiburón aquí. ¿Eh? No, como que está tragando aquí algo. Bueno, la literatura médica se presta también para estas cosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la ecografía, aquí hay un signo que se llama el signo de la bailarina, ¿no? Que está dado por la vena porta y sus ramas. Acá la misma imagen, ¿ves? Como que está bailando, por aquí un brazo, por acá no se ve tan bien, el cuerpo y una pierna derecha y pierna izquierda, ¿no? Esta sería la misma imagen que la de aquí, ¿no? El signo de la bailarina, ¿no? Bueno, aquí les estoy mostrando cómo se forma la vena porta, ¿no? Esta vena porta es importante. Más adelante cuando lo vamos a estudiar un poco más, a describirla mejor, ¿no? Ya. Ok. Cuando hacemos Doppler, es un estudio que se hace bastante, ¿no? Como le decía, hay que estudiar estas tres tipos de vascularizaciones, ¿ya? Y no es complejo, no es sumamente fácil, por ejemplo, referente a la vena porta, ¿ya? Para estudiar a la vena porta tiene que ser con ecografía, por eso dice ecodoppler de abdomen, sistema esplenoportal, ¿ya? También la podemos ver con tomografía o resonancia, ¿no? Pero ni la tomografía ni la resonancia magnética puede valorar la calidad, el tipo de flujo, ¿no? El aspecto del flujo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se hizo la ecografía Doppler. Entonces ahí tenemos que ver algunas cositas, por ejemplo, algunos parámetros. Por ejemplo, el calibre, si esa vena está permeable o está trombosada, ¿verdad? Si ese flujo se dirige hacia el hígado o se dirige o tiene otra dirección, ¿ya? Y lógicamente la calidad del flujo, es decir, podemos ver la velocidad del flujo, a cuántos centímetros pasa el flujo a través de en la vena porta. Entonces todo eso lo podemos valorar con la ecografía. Los abordajes, el abordaje para ver a la vena porta tiene que ser paciente acostado en decúbito, con los brazos hacia arriba, y tiene que tener un abordaje a través de un espacio intercostal. Ahora, también lo puedes ver por un abordaje subcostal, ¿no? por debajo del reborde costal, pero es un poco más complicado. La otra forma es estando el paciente en decúbito lateral izquierdo, por ahí podemos ver, pero la más fácil es a través de un espacio intercostal. Ya, y ahí tienes las características, o sea, mejor dicho, los parámetros que debemos tener presentes, ¿no? Por ejemplo, el calibre, mira, hasta 13 milímetros, ¿no? 13 milímetros la vena porta. Aunque algunos libros lo ponen hasta 15 milímetros, me parece que es mucho. Quizás en pacientes con otra raza, con otro tipo de raza. Recuerden que la estatura media de nosotros a nivel de Latinoamérica es generalmente 180, 160, 80, no más de 190 por ahí.
como promedio diría que es 1,70, ¿no? Ya, o quizá un poco menos. Entonces todo eso influye para ver la diferencia de, quizá encuentran, como le decía, algunos libros reportan hasta 15 milímetros, pero puede ser en pacientes de mayores tallas, ¿no? Para nuestro medio se lo considera normal hasta 13 milímetros, el diámetro de la vena porta. La dirección del flujo, no, la dirección del flujo va a ser un flujo que se dirige hacia el hígado, lógicamente. La vena porta mete sangre al hígado, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a ser un flujo hepatópeto, es decir, flujo con dirección al hígado, flujo hepatópeto. ¿Ya? Y cuando es lo contrario, cuando el flujo se aleja del hígado, corresponde a un flujo hepatófugo, ¿no? De fugar, hepatófugo. Otro parámetro interesante que hay que valorar en el Doppler es la velocidad del flujo. ¿Ya? En promedio se dice que la velocidad del flujo en la vena porta debe ser por encima de 12 centímetros por segundo. Como mínimo 12, hasta 12 centímetros por segundo. Si tienes 15, tienes 20, tienes 25 centímetros por segundo, está bien. El tema es cuando está por debajo de 12. ¿Ya? Ahí es el problema. ¿Ya? Bueno, la onda, cuando se valora las ondas espectrales en la vena porta, esa onda es un poco variante, ¿no? Variante, ondulante. ¿Por qué razón? Porque cambia con la respiración del paciente. ¿Ya? Incluso dicen de que en un paciente post-alimentación, es decir, un paciente que ha comido recién, puede también cambiar el patrón de la vena porta, ¿no? Pero sí es verdad que con la respiración puede cambiar, variar ese patrón de la vena porta. Ok. Entonces veamos algunos ejemplos. Aquí como está cambiada, ¿no? Bueno, esta diapositiva sería después. A ver, ahora estudiemos a la vena hepática, arteria hepática, perdón, la arteria hepática. También la arteria, eso es con relación a la vena porta. ¿Alguna pregunta sobre este tema, sobre la vena porta? Si no, continuamos con la otra estructura vascular que es la arteria hepática. Ya. Igual acá, ¿no? Igual acá, la arteria hepática es una estructura muy pequeñita, la arteria hepática. Fíjate que tiene un calibre de 5 milímetros. No es tan fácil encontrar a la arteria hepática con el Doppler. Pero hay que buscarla por encima de la vena porta. Esta sería la vena porta y esta sería la arteria hepática. La que está en este plano está por encima de la vena porta. ¿Ok? Entonces, aquí también valoramos el calibre. Vamos a valorar la velocidad del flujo. ¿Verdad? Velocidad del flujo. Fin de sístole y fin de diástole. Y aquí sacamos una relación entre el fin de sístole y el fin de diástole. Esto vendría a ser el trazado espectral, ¿verdad? Este serían las ondas espectrales del flujo en la arteria hepática.
Aquí en esta imagen tenemos tres modalidades de Doppler, podríamos decirlo, ¿no? El modo B, que está en gris. El Doppler color, que representa el cajón. Y el Doppler pulsado, que representa esta línea. ¿Ya? Con el Doppler pulsado vamos a tener esto. Esto es, vendríamos a decir, esta es una medición con el Doppler pulsado. Una medición del flujo con el Doppler pulsado. La podemos aquí medir. ¿Verdad? Entonces, esta es la sístole y esta es la diástole. ¿Ok? Entonces le decía, ¿no? Que se saca una relación entre el máximo pico de la sístole y el fin de diástole. Entonces, esa relación, la máquina lo hace, y se llama índice de resistencia, el IR, que normalmente debe de ir en este rango, ¿no? Entre 0.59 a 0.70. ¿Ya? En la arteria hepática. Aquí, por ejemplo, también valoramos a las venas suprahepáticas. Aquí, cualquiera de ellas, no siempre se puede ver adecuadamente a las tres hepáticas al mismo tiempo, es difícil. Siempre hay que escoger una, la que tenga mayor, la que se lo vea mejor, a esa, y en esa hacemos las mediciones. Ya, aquí igual, ¿ve? Esto es en tiempo real. Así está, así se vuelve el Doppler color en la arteria hepática, ¿no? Si ven que se vuelve azul y rojo, azul y rojo. Esto es por las variantes respiratorias. Y también influye mucho el latido cardíaco, ¿no? Porque recuerden que las suprahepáticas drenan en la vena cava inferior y a su vez la vena cava inferior drena en la aurícula derecha, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el latido cardíaco influye mucho en la variabilidad de las suprahepáticas. Y por eso es que tenemos un trazado de esta forma. ¿Ya? El trazado de la suprahepática tiene esta forma, ¿no? Como una W invertida, más o menos sería, ¿no? Sí. O un dromedario. Parecido, si esto lo voltearíamos se parece a un dromedario. ¿Ya? La arteria hepática, tenemos esta es la arteria hepática. ¿Ven? Mira la vena porta, como tiene mira, aquí está entrando sangre al hígado y tiene también, todo esto hay que ver, ¿no? Mira, tiene un flujo homogéneo de un color uniforme, no hay turbulencia. Esto es turbulencia, mira, ¿sí ves? Esto es turbulencia en un vaso, pero esta turbulencia en la arteria hepática es normal. ¿Por qué razón? Porque la arteria hepática es muy tortuosa. Tiene un trayecto tortuoso, incluso aquí hace como que se acoda. Aquí lo cruza la vena porta y se acoda para entrar al hígado. ¿Ya? Y entonces, lógicamente, el flujo se hace turbulento, ¿no? Esto es una turbulencia, fíjate. Pero es una turbulencia normal. ¿Dónde ocurre turbulencia en un vaso normal? Cuando hay bifurcación del vaso y también cuando hay acodaduras, acodamientos, tortuosidades, que a veces son fisiológicas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar turbulencia. Ok, y bueno, aquí no camina esto, no.
En todo caso, esto ya sería el espectro del flujo de la vena hepática, ¿no? Mira, que es como ondulante, ¿no? Ondulante, ¿no? Esto es lo normal. Flujo ondulante. ¿Ok? Cuando es un flujo en meseta, ya eso es patológico también, ¿eh? Patológico. Esto es un flujo normal. Entonces uno mide la velocidad. No me dice por aquí, ¿no? Bueno, parece que no lo medimos. Ya. Ok. Ya, hasta ahí la parte cuando hacemos Doppler color, ¿no? Y lógicamente Doppler color también podemos ponerle, valorar la arteria, se valora la vena esplénica, la medimos el calibre de la esplénica, medimos el de la mesentérica superior, valoramos si hay o no recanalización de la vena umbilical. Recuerden que en los cirróticos se puede recanalizar la vena umbilical. Tratamos de ver también si hay varices esofágicas. No siempre se puede ver, pero bueno, hay que buscarlos. Si hay derivaciones esplenorrenales o Schunn esplenorrenales, todas esas cosas hay que valorar, ¿no? Pero las principales venas son esas, ¿no? El sistema esplenoportal. Ok. Veamos algunas patologías del hígado, ¿no? Comencemos con esta que es un tema muy... la mayoría de los pacientes tienen, como es la esteatosis hepática, ¿no? Realmente es una patología asintomática en la mayoría de los pacientes. A veces son hallazgos incidentales en una ecografía o en una tomografía computada, pero, mejor dicho, se la puede diagnosticar con TC o con ecografía. ¿Ya? No es necesario ecografía Doppler, pero si quieres hacerlo, lo puedes poner el Doppler, no hay problema. Entonces, ¿cómo lo vemos el hígado graso? Bueno, ahí tienen las causas. El alcoholismo va a la cabeza, la obesidad, la diabetes, pacientes que están sometidos a una nutrición parenteral de mucho tiempo, los corticosteroides, corticoides a largo plazo también pueden producir hígados grasos, ¿no? Los criterios con ecografía o con tomografía computada. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si volvemos acá al inicio, les comentaba, ¿no? Aquí tienes el hígado y por acá tienes el vaso. Este es el vaso. Normalmente la ecogenicidad del vaso, del parénquima esplénico, con la ecogenicidad del parénquima hepático es la misma. Es muy parecida. Este es el mismo paciente, ¿no? Todas las imágenes que ustedes están viendo aquí son del mismo paciente. El otro dato a comparar es la relación entre el hígado y el parénquima renal, que también debe ser algo parecido. Correcto, ¿no? Mira aquí el parénquima hepático con el parénquima renal, bastante parecido. Y también lo otro, ¿no? Como les dije, ¿no? El parénquima hepático con el parénquima esplénico, también parecido. Cuando eso está alterado,
como es el caso de este paciente, mira, aquí tengo, es del mismo paciente, ¿no? Al hígado y al vaso. Vemos aquí un aumento, porque está más blanco, es decir, hay un aumento de la ecogenicidad del hígado. Cuando es oscuro, se dice hay disminución, ¿no? En este caso hay un aumento de la ecogenicidad, por eso se ve hiperecoico. En otras palabras, el parénquima hepático tiene una ecogenicidad mayor que la del vaso. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un hígado graso. Acá, si tú comparas al parénquima renal del parénquima hepático, este está mucho más brillante, ¿no? Más ecogénico, hiperecogénico. O en otras palabras, el parénquima renal está muy oscuro, hipoecoico, con relación al parénquima hepático. Yo generalmente uso esta, ¿no? Esta comparación, hígado-vaso. Entonces, es bastante fácil hacer diagnóstico con ecografía, ¿no? No es nada del otro mundo. En tomografía, en cambio, es lo contrario. Aquí tenemos cuatro imágenes tomográficas en planos axiales. Tomografías simples, no tienen contraste intravenoso, donde vemos, por ejemplo, este es un niño, ¿no? Esta imagen es una imagen de algunos años, no las he cambiado, por cuanto esta imagen muestra un hígado muy oscuro, fíjate, ¿no? Muy oscuro, muy hipodenso. También la comparación es lo mismo, ¿no? Lo mismo acá, si volvemos al inicio, mira el parénquima hepático con el parénquima esplénico, ¿sí ves? Muy parecido, ¿no? La densidad, si tú mides la densidad, incluso va a ser muy parecida, ¿ya? En cambio que en el paciente que le estoy mostrando, mira, este es el vaso. Acá el vaso de este otro paciente, y acá de otro paciente el vaso, y de acá el otro paciente también el vaso. ¿No? Este es una densidad muy disminuida, ¿no? Muy hipodensa, disminuida. Normalmente la densidad del hígado y la del vaso en una tomografía simple estará alrededor de 50, 60 UH. ¿Ya? Y en este hígado, que está extremadamente graso, tendrá una densidad de negativo, menos 10, menos 5, o 5, 10, etcétera, ¿no? Totalmente disminuido. Y estas estructuras que estamos viendo aquí corresponden a los vasos sanguíneos. O sea, parece el sistema portal, por aquí puede ser los suprahepáticos, que diera la impresión que hubiera contraste intravenoso en estas estructuras vasculares, ¿no? Pero no es así, o sea, se las ve porque el hígado es extremadamente graso y además que está grande, ¿no? Acá otro paciente con un grado de hígado graso moderado, podríamos decir. Este sería severísimo, ¿no? Severo, este es un moderado. Igual donde se ve disminución de la densidad del parénquima, vemos las estructuras vasculares, ¿verdad? Acá lo mismo, otro paciente con un hígado con densidad disminuido, sus estructuras vasculares visibles, a pesar que es una tomografía simple.
Y el de acá otro paciente, otro corte tomográfico, donde podemos apreciar que este penacho o este segmento del hígado está sano, ¿no? Está sano porque tiene una densidad normal comparada con la del vaso. Y el resto del parénquima del lóbulo derecho es hipodenso, ¿no? Es muy hipodenso, entonces tiene un hígado graso, también puede ser en parches, ¿no? Parcheado, o con una distribución geográfica, ¿no? Correcto. Ya. Desconéctense, ¿por qué no me está cogiendo la clase? ¿Perdón? Y ahí dice tu micrófono. Hola. ¿Alguien habló? No. ¿Qué era? ¿Pregunta o qué? ¿Ah? No, doctor, sigo. Entonces, ya. Hígado graso, ¿no? Punto final del hígado graso, ¿ya? El resto es, cuando encuentren un hígado graso, lo que tienen que hacer es darle seguimiento, ¿no? Ver cómo están sus pruebas hepáticas, por ahí hacerle un poco de dieta, ejercicio y por ahí un protector hepático, ¿no? Eso es lo que hacen el esquema terapéutico, ¿no? Pero realmente no se curan los pacientes, ¿no? No es fácil curar un hígado graso, o sea, no revierte muchas veces. Lo importante es hacerle seguimiento a ver cómo va esto del hígado graso, ¿no? Ya. Otra patología que, bueno, no, básicamente con ecografía no es que intentamos hacer el diagnóstico de hepatitis, no, pero por el tema de la ictericia que produce la hepatitis, los médicos piden siempre ecografía, ya, porque por ahí alguna vez no puede ser hepatitis, no todo paciente con ictericia no es hepatitis, ¿no? Hay otras causas, como ustedes lo saben, ¿no? Tumorales, cálculos, etcétera, ¿no? Pero en las hepatitis vemos unos signos que no son tan específicos, pero que pueden ayudar, ¿no? Conociendo la sintomatología del paciente y más ciertos hallazgos, uno puede aventurarse a decir que es una probable hepatitis. Por ejemplo, el dato más importante yo diría que es la vesícula. Ya, la vesícula biliar en los procesos inflamatorios de origen viral, mejor dicho en otras palabras, todos los procesos virales producen en su mayoría engrosamiento de la vesícula, de las paredes de la vesícula. Simulan una colecistitis, pero esas colecistitis son asintomáticas, no duele en el paciente, no duele, está sin dolor. Por ejemplo, aquí tenemos una vesícula en un eje corto, redonda, un eje corto o transversal, y vemos una pared engrosada y vemos líquido laminar adyacente. ¿Ya? Acá otra vesícula con una pared mucho más gruesa. Esta es la pared mucho más gruesa y el líquido alrededor. ¿Ve? Mira esta otra vesícula en un plano longitudinal. Una pared muy engrosada. Entonces, estos datos hay que buscarlos, ¿no? Estos criterios hay que buscarlos.
Mira otra vez la vesícula en este otro paciente, en un eje corto, la vesícula en eje corto, la pared engrosada. Esta es la vesícula en un plano, en un eje largo. Mira la vesícula muy engrosada. Está la pared muy engrosada. Bueno, y eso ayuda al diagnóstico de una probable hepatitis, ¿no? Desde el punto de vista de imágenes. El otro criterio que habla del cielo estrellado se ve así, ¿no? Un aumento de la ecogenicidad de las paredes del sistema portal. Esto, ¿no? Ya, y te da como un aspecto de cielo estrellado, dice, ¿no? Ok. No siempre se ve, ¿no? No todo paciente que tiene hepatitis vamos a ver esto. Este es el mejor signo. Incluso puedes a veces tener un poco de líquido libre en cavidad abdominal. ¿Ya? Bueno, en todo caso, por ahí podemos ver algunos signos de hepatitis, ¿no? Pero la hepatitis básicamente lo vas a diagnosticar con las pruebas de laboratorio, ¿no? Con eso lo confirmas. Ya. Vamos a hablar un poco de lo que es la hipertensión portal. Criterios básicos a tener presente, ya sea por ecografía Doppler, ecografía modo 2B, modo B, o también por tomografía computada. No es necesario acudir a una resonancia magnética para diagnosticar una hepatopatía crónica. Suficiente con la ecografía modo B y con la ecografía Doppler, y por ahí la tomografía computada es suficiente. Recuerden que en los pacientes con hígados cirróticos siempre hay que buscar masa, no siempre hay que buscar lesión ocupativa. ¿Ya? Por cuanto el hepatoma es uno de los tumores que afecta mucho más frecuentemente a los pacientes, o sea, a los hígados cirróticos. Entonces veamos algunos criterios, ¿no? Bueno, las causas de cirrosis, pues ahí las tienen, prehepáticas, hepáticas, poshepáticas, ¿verdad? Eso léanlo ustedes en una medicina interna. Yo me voy a focalizar más a los criterios, ¿no? A los criterios ecográficos y tomográficos. Y Doppler también, ¿no? A ver, cuando son esas cirrosis hepáticas avanzadas, con mucha citis, es muy fácil llegar a ver los criterios, ¿no? O sea, ¿cómo es este paciente? Mira, por ejemplo, el aspecto del hígado, ¿no? Este hígado tiene un parénquima heterogéneo, tiene unos bordes irregulares, ¿verdad? Hay cambios de la morfología del hígado, es decir, generalmente el lóbulo izquierdo se agranda, cambia de forma, el lóbulo caudado también se agranda, ¿ya? Y este aspecto heterogéneo del parénquima hepático está dado por los micronódulos de regeneración, que se dice, que se llaman, ¿no? Nódulos o micronódulos de regeneración, ¿ya? Por la fibrosis que se produce en el hígado, ¿no? El hígado de alguna forma quiere cambiar esa fibrosis por
o mejorar, entre comillas, el parénquima fibrótico, y de ahí pues se producen los nódulos de regeneración, ¿no? Y es muy fácil de demostrar, como decía, tanto en la ecografía como en la tomografía computada. Bueno, en este caso vemos mucho líquido. Todo esto, recuerden que los líquidos en la cavidad abdominal vamos a ver como una estructura hipoecoica, oscura. Mira, hay mucho líquido. Aquí tienes al vaso, perdón, al riñón derecho. Y aquí está el lóbulo derecho del hígado. Y este espacio sería el espacio hepatorrenal, ¿no? Hepatorrenal o bursa de Morrison, que también se llama, ¿no? Está llena de líquido. Recuerden que los líquidos en la cavidad abdominal, lo primero donde se acumulan es en los recesos peritoneales, ¿no? Los recesos peritoneales, y tienen muchos recesos peritoneales, ¿no? Subfrénicos, cavidad o transcavidad de los epiplones, recesos perihepáticos, periesplénicos, bursa de Morrison, o tierras parietocólicas, recesos peritoneales en la pelvis, como es por ejemplo el espacio de Douglas, el de Rexius, el espacio de Rexius, etcétera, ¿no? Infracólico, bueno, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Infracólico. Entonces, ahí es donde primero se acumulan los líquidos, ¿no? Si va avanzando, pues lógicamente ya el líquido rebasa esos recesos peritoneales y se acumula en toda la cavidad abdominal y pélvica. Ya, hay que medirlo al vaso. Por ejemplo, este vaso hay que medirlo en el plano tanto longitudinal como en el transversal. En el longitudinal no debe sobrepasar los 12 centímetros y en el transversal no debe sobrepasar a los 5 centímetros. ¿Ya? Y este vaso está grande, ¿no? Por ejemplo, aquí no vemos masa ocupativa. Ya, entonces mira que hemos hecho diagnóstico solamente con modo B. Ni siquiera hemos aplicado el Doppler, no hemos revisado el Doppler color. Con el modo B es suficiente. Ya sabemos que tiene una cirrosis hepática. Acá hemos hecho una ecografía Doppler. En este paciente, por ejemplo, no vemos ascitis. Tiene al hígado, también con una alteración de la morfología. Parece como un micrograno aquí, ¿no? Ya, el vaso grande, mira que tiene un diámetro longitudinal de hasta 19 centímetros y un transversal hasta 7. Hemos puesto el Doppler y la vena porta está midiendo, ¿dónde dice? 16 milímetros, ¿eh? ¿Ya? Mira la onda del flujo, la onda del flujo en la vena porta es una onda en meseta, ¿no? Onda en meseta monofásica o afásica sería, ¿no? Porque no tiene onda, ¿no? Póngale monofásica. ¿Ya? El calibre 16 milímetros, habíamos hablado que tiene hasta 13 milímetros. Y aquí hemos localizado la vena, perdón, a la arteria hepática. Y el índice de resistencia que hemos sacado entre el fin de sístole y el fin de diástole es de 0.90, ¿no? Que está aumentado.
¿Por qué? A ver, antes de pasar a eso, en este caso el flujo todavía sigue siendo homogéneo. Mira que no hay flujo turbulento. Toda la luz de la vena porta se mapea en rojo, en un rojo homogéneo. Eso significa que el flujo todavía está entrando sin resistencia hacia el hígado. Cuando hay resistencia, cuando la fibrosis está muy avanzada, el flujo encuentra resistencia y puede regresarse. Eso es lo que se llama flujo hepatófugo. ¿Ya? Y uno puede ver aquí un color azul cuando se regresa, ¿no? Recuerden que el transductor en este caso está puesto en un espacio intercostal derecho y entonces tú lo estás apuntando a la vena porta y por eso lo tenemos mapeado en rojo, ¿no? Recuerden que el flujo que se acerca al transductor es rojo y el flujo que se aleja del transductor es azul. ¿Ya? En todo caso, ya con esto nosotros tenemos criterios mayores de una hepatopatía crónica con signos de hipertensión portal. ¿Ya? Aquí falta medir a la vena esplénica, falta medir a la vena mesentérica superior y falta ver si hay o no recanalización de la vena umbilical, ¿no? Ok. Ya, desde el punto de vista tomográfico, los diagnósticos son un poco más fáciles, ¿no? Mucho más fáciles. Mira, por ejemplo, el caso de este paciente, un hígado totalmente amorfo, con cambio de la morfología. Mira, con un lóbulo caudado grande, ¿no? Inmensamente agrandado, con una atrofia del lóbulo derecho y una hipertrofia del lóbulo izquierdo. ¿Ya? Incluso hay líquido, mira, hay líquido perihepático. Mira un vaso inmenso, ¿no? Un vaso grandote, muy grande. Entonces tiene líquido, tiene cambios morfológicos del hígado y tiene esplenomegalia. Bueno, aquí no hemos visto la vena porta, ¿no? Aquí por aquí está la vena porta, pero cortado transversalmente. Ya, pero con esto es suficiente, con esto uno ya sabe que este paciente tiene una cirrosis hepática. Este otro paciente también, contornos lobulados, hipertrofia del lóbulo izquierdo, del caudado, esplenomegalia. Y bueno, este paciente también tiene engrosamiento de la pared, ¿no? Habrá que investigar pared gástrica, ¿no? Ya, este otro paciente complicado, con una cirrosis complicada, con mucha citis. Mira, todo esto, la distribución anatómica de la citis. ¿Ve? Lleno de líquido. Mira un vaso grande. Y mira un hígado con alteración de la morfología. ¿Ya? Hígado pequeño, con hipertrofia del caudado, con ascitis, con esplenomegalia. Correcto. Ya, hasta aquí lo que es así, a breve rasgos, la hipertensión portal, los criterios de hígado cirrótico, ¿no? Aquí creo que me salté. Ahí, por ejemplo, los criterios ecográficos. Lógicamente el calibre va a ser mayor a 13 milímetros. La caída del flujo, ¿no? En el Doppler, lo que, por ejemplo, aquí
La velocidad del flujo en este paciente, normalmente habíamos dicho que era por encima de 15, ¿no? Por debajo de 12 ya es patológico. Pero no lo veo aquí, no lo estoy viendo, no marca. Pero bueno, debe estar muy baja la velocidad del flujo, por debajo de 12, no sé, no veo la marcación. A eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Caída de la velocidad del flujo por debajo de 12 centímetros por segundo. La onda se hace en meseta, ¿no? ¿Ya? Onda en meseta. Y el flujo hepatófugo, que en este caso tampoco vemos flujo hepatófugo porque no vemos mosaico, ¿ya? Y sobre todo las otras estructuras, mira, aquí tenemos la vena esplénica mayor a 10 milímetros, la mesentérica superior mayor a 11. Yo diría que esto es mayor a 8, ¿no? 8 milímetros y esto mayor a 10, la mesentérica superior. La recanalización o repermeabilidad de la vena umbilical, presencia de colaterales, de permeabilidad de ascites, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y la arteria hepática que aumenta el índice de resistencia, ¿no? Ya aumenta el índice de resistencia. ¿Por qué esto aumenta? Fíjate que parece algo por un lado, disminuye la velocidad del flujo en la vena porta y por el otro lado, aumenta la velocidad en la vena, en la arteria hepática. ¿Por qué razón? Sencillamente porque en el hígado cirrótico hay fibrosis, hay dureza, fibrosis, y el flujo presenta dificultad para entrar a la vena porta. Y el hígado igual va a necesitar el mismo aporte sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la arteria hepática? La arteria hepática trata de compensar ese flujo que no entra a través de la vena porta. Ya, y a través de la arteria hepática va, como les digo, a compensar el flujo, entra mayor cantidad de flujo y por lo tanto el índice de resistencia aumenta. O sea, como quien dice, este es un flujo compensador de la vena porta, el flujo de la arteria. Recuerden que la mayor cantidad de flujo que llega al hígado en un hígado normal se hace a través del sistema espleno-mesentérico portal, ¿no? Creo que el 70% o 60%, no recuerdo bien. Y entre un 30 a 40% es a través de la arteria hepática. Lean ese dato, ¿no? Ya. Y los criterios de tomografía computada, ahí tenemos, ¿no? Aumento del tamaño del espacio biliar, periportal, superficie irregular o nodular, la heterogenicidad de la atenuación del parénquima por la fibrosis, prominencia de las fisuras intrahepáticas por atrofia del parénquima y atrofia del lóbulo derecho y del segmento medial del lóbulo izquierdo. Hay hipertrofia del lóbulo caudado y del segmento lateral del lóbulo izquierdo. No, pero no nos hagamos tanto lío aquí. Lo cierto es que aquí hay una atrofia del lóbulo derecho y una hipertrofia del caudado y del lóbulo izquierdo. Segmento lateral, ¿no? Ya. Repito, ¿no? Una atrofia del lóbulo derecho, como por aquí vimos un examen bastante claro, hallazgo bastante claro. Mira aquí, ¿no? Por ejemplo, mira este caudado, grandote, ¿no? Si a este lóbulo caudado uno lo mide en un plano antero-posterior, normalmente es hasta 3.5 centímetros como máximo. Aquí tienes un lóbulo caudado o segmento 1 agrandado. Mire este lóbulo derecho muy delgadito, ¿no? Hay atrofia del lóbulo derecho y una hipertrofia del lóbulo izquierdo.
¿Ya? No nos hagamos problema con lo otro, el segmento medial, lateral, ¿no? ¿Ya? Este es el clásico signo de... Pero a veces esto no se cumple, ¿no? Pero cualquiera de estos vamos a tener, ¿no? Ya. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? No, doctor, por ahora no. Listo. Ya, avancemos un poquito de lesiones ocupativas en el hígado, ¿no? Primero vamos a hablar de las benignas y luego hablaremos de las malignas. Ok, entre las lesiones benignas tenemos como unas 4 o 5, no más de eso, ¿no? Empecemos con los quistes. Los quistes hepáticos, los quistes, mejor dicho, van a tener el mismo comportamiento tanto en el hígado como en el vaso, en el páncreas, en el riñón, etc. No es lo mismo. Entonces, son hipodensos, depende, ¿no? Si lo ves con ecografía, van a ser hipoecoicos. Si lo ves por tomografía, van a ser hipodensos. Tienen una pared fina, no realzan con el contraste, con el Doppler color, si es por eco, no van a tener vascularización, etcétera, ¿no? Y si es por resonancia magnética, ustedes ya saben cómo se comportan los líquidos en el T1 y en el T2. O sea, el quiste, como es líquido, tiene el mismo comportamiento de los líquidos. Serán hipointensos en T1 y serán hiperintensos en T2. Ya, entonces, los ejemplos están ahí, ¿no? Este es un corte tomográfico de un abdomen a nivel del hígado. Tiene medio de contraste tanto intravenoso como oral. Esto es el estómago, esto es la aorta y esta sería la cava inferior. Entonces aquí tienes una lesión hipodensa de pared fina. Tiene contraste y no hay realce del contraste. Entonces se trata de un quiste simple. Quiste simple. Acá tenemos un corte ecográfico en un plano longitudinal del hígado. Y tenemos esta imagen redondeada también hipoecoica. También tiene pared fina, su contenido es homogéneo. Y produce una banda posterior que es hiperecogénica. Y esto es lo que se llama el refuerzo posterior, ¿no? Refuerzo posterior. No es lo mismo sombra acústica. Esto es un refuerzo posterior. Es decir, o una atenuación posterior, ¿no? El ultrasonido que viene choca contra el quiste, pero no se detiene, se atenúa y por eso produce esta banda hiperecoica, ¿no? ¿Ya? Entonces, los dos son quistes simples. ¿Por qué simples? Porque no tienen ningún contenido, básicamente no tienen tabiques y no tienen nódulos en la pared, ¿ya? Estos dos de acá también son quistes. Este es un quiste mamario y este es un quiste hepático. Pero fíjate la morfología de este quiste. Pared gruesa y tiene un nódulo aquí, ¿ven? Tiene una estructura como nódulo que depende de la pared, que no es líquido. No le hemos puesto Doppler. Aquí habría que ponerle Doppler a ver si este nódulo tiene o no tiene vascularización.
Importante aquí el Doppler en esta lesión. Y este de acá lo mismo, ¿no? A pesar que es un quiste porque está produciendo reforzamiento posterior o atenuación del lazo ultrasónico, pero tiene tabiques, mira, tiene unos tabiques, y esto hace de que cambie el nombre, ¿no? De quiste simple cambie a quiste complejo. Quiste complejo. Entonces, a estos quistes hay que hacerle seguimiento o biopsiarlos. Por ejemplo, a este hay que biopsiarlo. No únicamente sacar el líquido, aspirar el líquido, sino a esto hay que biopsiarlo. ¿Ya? Al de acá le podemos hacer seguimiento o aspirar este líquido. ¿Ya? Algunos colegas no les gusta que les hagan aspiración de estos líquidos, de estos quistes, porque ellos dicen que si es maligno puede hacerse una diseminación, ¿no? Por más que sea una aguja fina, puedes aspirar el líquido y caer al peritoneo. Entonces, muchas veces le hacen seguimiento o le hacen una resección quirúrgica del quiste, ¿no? Ya, entonces, quiste simple, quiste complejo. Acá tenemos un quiste esplénico, un corte simple, y el mismo paciente un corte contrastado, donde vemos al quiste que no realza, no tiene tabiques, no tiene nodulaciones. Y aquí tenemos el mismo paciente con el quiste, con un quiste simple, por ecografía. Este es un corte ecográfico, un corte tomográfico, resonancia magnética, T1, T2 y fiesta, ¿no? ¿Ve? Hipointenso, hiperintenso, hiperintenso. Entonces, como líquido, ¿no? Los líquidos se comportan así, ¿no? Oscuros en T1, blancos en T2. Y en fiesta. Pero quedémonos aquí, ¿no? T1, T2. Oscuro en T1, blanco en T2. Y ahí tiene la comparación, ¿no? ¿Ok? Ya, eso con respecto a los quistes. ¿Qué hay que hacer con los quistes? Una vez más, los quistes simples simplemente hay que controlarlos. Los quistes complejos, por ahí, dependiendo el abordaje también, hacer biopsia. Y si no, controlen, ¿no? Ok. Otra lesión benigna del hígado es el hemangioma. Los hemangiomas. ¿No? Ahí tienes la literatura, los criterios, tomografía, este sería tomografía simple, ¿verdad? Estas abreviaturas serían tomografía contrastada. Aquí está mal, aquí habrá que cambiarla. Tomografía simple, tomografía contrastada en fase arterial, tomografía contrastada en fase portal o venosa. ¿Ya? Bueno, y aquí resonancia magnética T1 y T2. Ya. A ver, luego volvemos, ¿no? A ver, en la tomografía, este es un hemangioma, ¿no? Mira, el hemangioma, en una tomografía simple pueden ser, en este caso, un poco hipodensos, ¿no? Pero pueden ser isodensos también con relación al parénquima, que no se los ve. Y en el contrastado tienen un realce que empieza en la periferia, un realce nodular discontinuo, dice la literatura, ¿no? Que empieza en la periferia de la lesión y que va avanzando hacia el centro. ¿Ya? Que va avanzando hacia el centro.
Aquí, por ejemplo, repito, ¿no? La lesión ocupativa en el hígado, un poco hipodenso, la fase contrastada arterial, comienza a haber un realce en la periferia, nodular discontinuo, y que luego va avanzando, haciéndose un poco más evidente y que va progresando hacia el centro, ¿no? Por eso tiene una captación de la periferia hacia el centro. Lamentablemente en estos pacientes a veces el tecnólogo no le hace cortes más tardíos, ¿no? Si usted lo hubiera hecho, si a este paciente le hubiéramos hecho cortes más tardíos, hubiéramos visto lleno todo esta la cavidad de medio de contraste. Porque el medio de contraste va avanzando muy lentamente desde la periferia hacia el centro de la lesión. Captación centrípeta, ¿no? Por eso se llama así. Ya, mira, aquí este está mucho más evidente. Este para explicarle mejor. Mira, en este caso, esto es resonancia y este es tomografía simple, contrastada arterial. Mira cómo empieza el realce. Contrastada arterial en fase portal. Mira el realce cómo va progresando. Y esta es una fase ya tardía donde la lesión, el hemangioma se ha llenado totalmente de medio de contraste. Correcto. En resonancia magnética los hemangiomas tienen una señal bastante parecida a la de un quiste. Mira, por ejemplo, son hipo en T1, hiper en T2. Porque se comportan como lagos venosos, ¿no? Como líquido. Es un lago venoso que está ahí, sangre estática, ¿no? Prácticamente. Algunos hemangiomas pueden aparecer como nódulos y la mayoría pueden ser hiperecogénicos. Mira como es el caso de este paciente. Aquí vemos un nódulo hiperecogénico. Acá otro. Ahora, no siempre los nódulos hiperecogénicos son hemangiomas. Por ahí pueden ser metastásicos. Entonces hay que hacer tomografía para ver si tienen las características de llenado, ¿no? Mira acá otra lesión. Acá otra lesión con Doppler, ¿no? Ya, pero bueno, por ahí podemos tener nódulos hiperecogénicos que pueden ser hemangiomas. Generalmente cuando son pequeños, ¿no? Menores a 2 centímetros, por ahí más o menos. Mira, y este es un hemangioma grande con resonancia magnética, ¿no? Tenemos el T1, el T2 y el fiesta, y aquí el contrastado que comienza a realzarse. Mira, todo esto es el contraste en la periferia, que luego va aumentando, progresando hacia el centro, y aquí casi se ha llenado el hemangioma, un hemangioma grande. Correcto. Ya, la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal. Bueno, ahí tienes la literatura para que lo lean. Es fácil, hoy día me encontré con una hiperplasia nodular focal, ¿no? Es muy fácil para cómo distinguirle de un hemangioma, por ejemplo. La hiperplasia nodular focal tiene un realce muy homogéneo y difuso de todo el nódulo en la fase arterial, que se hace mucho más homogéneo en la fase portal. Pero como quien dice, la hiperplasia nodular focal muestra un realce de entrada, capta todo el nódulo. Y lo característico de esto es que en el centro de la lesión hay un nodulito hipodenso que corresponde a la cicatriz o el ombligo de la lesión. Entonces, cuando uno ve una cicatriz, o llamado también ombligo de la lesión, hablamos de una hiperplasia nodular focal. ¿Ya? Esto es lo característico. ¿Ok? Mira aquí el ombligo. Acá otro paciente, mira, prácticamente en la tomografía simple no se lo ve,
Pero acá en la contrastada vemos que realza todo el nódulo y aquí está la cicatriz. ¿Ok? Entonces, hiperplasia nodal focal, ¿no? Por ecografía igual, hay que buscarle. Mira, este es un corte ecográfico en modo 2B y un modo con doble color, ¿no? En este caso la cicatriz tiene vascularización. ¿Ya? La cicatriz focal. Y terminamos con esto del adenoma, las lesiones benignas. Aquí tengo otros casos, ¿no? Que no los he puesto. No pude entrar de mi computadora, ahí tengo unos casos nuevos, no sé qué pasó, entonces estoy usando esta computadora de trabajo. En todo caso, los adenomas hepáticos, no siempre el adenoma va a ser característico, mujer joven que toma anticonceptivos, mujer joven en edad fértil que toma anticonceptivos, o por ahí algún varón que también toma anabólicos, ¿verdad? Y son tumores con un comportamiento realmente muy incierto, ¿no? No son frecuentes, son raros, son tumores poco frecuentes. Cuando tienen un tamaño mayor a 5 o 6 centímetros, la literatura dice mayor a 5 centímetros, pueden sangrar, pueden sangrar. Y bueno, ¿qué es lo que valoro mucho cuando me encuentro con un nódulo vascularizado que parece un hemangioma, que no parece hemangioma, parece una hiperplasia nodular, pero bueno, falta la cicatriz. A veces por ahí un hemangioma puede tener cuando son pequeños puede comportarse así. Yo lo que busco es esto, ¿no? Busco una arteria nutricia, porque estos tumores son muy vascularizados y por lo general tienen una arteria nutricia o un vaso nutricio que les llega. Entonces, cuando yo veo esta lesión y busco con una técnica especial que se llama el MIP, y encuentro este vaso, yo informo probable adenoma hepático. Y claro, y si es mujer y está tomando anticonceptivos y está en edad fértil, bueno, es un probable adenoma. Ya, mira este otro paciente con un adenoma gigante, comprobado, adenoma gigante del lóbulo derecho, y tenía estos vasos nutricios que le daban la vuelta al hemangioma, ¿no? Pero este es un tumor inmenso, muy, muy grande, mira, pero no ha sangrado. No sé el final de esta señora, ¿no? Ya. Bueno, hay unas entidades clínicas como son, por ejemplo, que son quistes, pero que entran en el grupo de las poliquistosis heredofamiliares, ¿no? Heredofamiliares y que tienen estas características que afectan al hígado y afectan a los riñones. Por lo general estos pacientes tienen riñones grandes, inmensos, llenos de quistes, con alteraciones de la morfología, que muchas veces a temprana edad estos pacientes llegan a hacer insuficiencia renal y recién se dan cuenta de la patología que cargan. Ya mira los quistes hepáticos, múltiples quistes hepáticos y múltiples quistes renales, ¿no? Entonces esta es la patología heredofamiliares, ¿no? Una poliquistosis. Mira este otro paciente, muchos quistes hepáticos, mira los quistes renales, bilaterales, por ahí con unos calculitos. ¿Ya? Incluso este paciente tiene un trasplante renal, aquí está el riñoncito trasplantado en la fosa ilíaca derecha. ¿Ve? Aquí está el riñón trasplantado. Estos pacientes, si no mueren a temprana edad, pues llegan a hacer insuficiencia renal allá a los 50 años. Ya, y como última lesión
como última lesión, no. Por ahí me falta hablarles de los accesos hepáticos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, aquí tenemos 6 imágenes. A ver qué les parece, como resumen. ¿Qué te parece esta? ¿Qué les parece este corte tomográfico a nivel del hígado? Contrastado. Fase arterial. Aquí hay 2 lesiones. ¿Ah? Mira que tiene un realce en la periferia. Entonces son hemangiomas, ¿no? Lo más probable es que sean hemangiomas. El de acá, ¿qué les parece esta imagen? Este hígado, creo que ya lo vimos en la imagen anterior, ¿no? Un hígado. ¿Están o no están los chicos ahí? Ya se fueron. Yo estoy hablando como... Hola. Sí, doctor. Ya, pues hablen. Pues. ¿Ah? Podría ser un hígado cirrótico. Cirrótico, ¿no? Cirrótico. Acá este corte tomográfico. Mira el nódulo. Y aquí la cicatriz central. Hiperplasia. Mira esta lesión. Hipodensa, corte tomográfico con una lesión hipodensa. Y acá tienes también otra lesión hipodensa, un corte tomográfico, ¿no? Pero los dos son diferentes por la cápsula, ¿no? La cápsula gruesa y realza con el contraste un poco, ¿no? Esto es un acceso y este es un quiste simple, ¿no? Mira, siempre estas son preguntas de exámenes y a veces se confunden. Aquí ponen quistes, a veces ponen accesos, o al revés, ponen acceso o quiste, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente la cápsula y el realce. ¿Ve? Mira la cápsula gruesa y acá una cápsula fina y un quiste. Y esto es aire en la vía biliar y esto es lo que se llama neumatosis de vías biliares. Aire en la vía biliar, mira, ¿ok? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Continuaremos con la próxima, con ejemplos, ¿no? Revisión de casos clínicos. ¿Ok, chicos? Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias, doctora. Bueno, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.